Ok, ustedes saben que en muchas culturas, desde hace mucho tiempo, se hacen pactos, se han hecho pactos. Se daban pactos de sangre o pactos con documentos o de palabras, hacían pactos para sellar así un compromiso, ¿verdad? Y en la Biblia lo vemos muchas veces. Vemos una y otra vez que Dios mismo se lleva estos pactos. Con Abraham hizo un pacto cuando cortó los animales. Con Moisés también hizo pactos cuando roció sangre en el Sinaí. Porque todo pacto verdadero costaba vida. Un pacto verdadero costaba vida. O eso es lo que el Señor quería enseñarnos. Que un pacto, por lo menos, había que derramar sangre para que nosotros valoráramos ese valor. Y hoy quiero que descubramos juntos cómo varios pactos pueden marcar la diferencia entre la vida o la destrucción y cómo el Señor Jesús también nos llama a entrar en un pacto más sublime. Y permítame llevarlos a unos años atrás, en 1914, en Europa, estaba enfrentando la Primera Guerra Mundial y mientras estaban en este proceso de guerra, en este hambre, el frío, muerte, sangre por todos lados, balas por todos lados, todo el mundo corriendo para todos lados porque estaban en guerra, en la Primera Guerra Mundial, surgieron algunos relatos que no muchos los conocen y en estos relatos hubieron unos pactos. Resulta que habían soldados británicos y alemanes porque había una guerra mundial y mientras estaba esta guerra, en la noche había cierto espacio que se llamaba el camino o se llamaba tierra de nadie, tierra que no le pertenecía a nadie. Porque esta tierra que no le pertenecía a nadie era como el espacio que dividía a los enemigos. Estaban en guerra. Pero en esta noche, una noche, habían dos personas que obviamente eran enemigos y estaban cansados de esta barbarie, de todas estas matanzas. Y ellos hicieron un pacto. Ellos dijeron, mira, hagamos un pacto. Si yo muero antes que tú, entonces tú irás a mi familia allá en mi país y te vas a encargar de todo lo que a ellos les falta. Tú lo vas a mantener mientras ellos, hasta que ellos estén estables por lo menos, hasta que ellos estén bien. Y el otro escuchó y dijo, está bien. Y nació un vínculo de respeto, pero sellaron un pacto. Dijeron, está bien, si uno muere antes que el otro, entonces yo me encargaré de tu familia y viceversa. Si yo muero antes que tú, entonces yo iré a tu país y me encargaré de tu familia. Resulta que pasó el tiempo y en un momento de guerra, en una balacera, uno de ellos cayó y murió. Y entonces cuando este sujeto cayó antes de morir, en su último suspiro, se acordó del pacto que hizo y lo recordó. Entonces pasó el tiempo, pasó la guerra. Y el que quedó vivo se acordó del pacto que le había hecho al otro que cayó en batalla. Y decidió ir al país, a Alemania. Él era británico y decidió ir a Alemania con este miedo a que lo descubrieran, porque si lo descubrían, que iba a ir al otro país enemigo a visitar a la familia de un enemigo, entonces lo iban a culpar de que era traidor a la patria, ¿verdad? Entonces él se fue allá. Y fue a hablar con la familia y le dijo, mira, lo que pasa, yo vengo aquí porque yo hice un pacto con tu esposo, le dijo a la señora, y yo acordé con él que si él moría primero que yo me iba a encargar de ustedes. Y ahí él estuvo fielmente, dedicó años de su vida, dinero, recursos para sostener y proteger a la familia de ese amigo que hizo un pacto con él. Y en la Biblia vemos algunos otros pactos, pero miren, ¿saben qué? Aunque los pactos son muy importantes, algunos pactos son erróneos y no conducen a la vida. Imagínense conmigo por un instante estas personas que viven en otro país, que tienen religiones tan severas, tan fuertes, y les inculcan desde niños que el morir o el sacrificar su vida realmente es la vida, porque ahí empieza otra vida. Y los maestros generales y personas de alto rango le inculcan en las escuelas a estos niños que si ellos sacrifican su vida por los infieles, entonces esa es la mayor recompensa que pueden tener. Y una de estas enseñanzas que le enseñan los musulmanes a sus hijos y a todos los niños es que ellos tienen que hacer un pacto de martirio, un pacto de inmolación. Ellos les enseñan que su vida
no es tan valiosa. Realmente lo valioso es entregar su vida por Alá. Y ustedes pueden ver en YouTube estos musulmanes o árabes diciendo palabras en árabe y cuando las traducen, lo que ellos dicen es por Alá y por nuestro profeta, entrego mi vida. Y ¡pum! Explota y matan cientos de personas. Ustedes lo pueden ver. Y esto fue lo que pasó en 2001, el 11 de septiembre, cuando eran niños influenciados por esta maldad, influenciados por esta sed de venganza, hicieron lo que hicieron. Estos niños crecieron, aprendieron inglés, se metieron en este país, aprendieron acerca de todo, agarraron aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas. Y murieron miles y miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque personas con una religión errónea le enseñaron un pacto de inmolación, un pacto de martirio. Que el mayor sacrificio o la mayor expresión para agradar a Dios es entregar la vida y matar infieles. Y es la mayor manera de agradar a Dios. No hay otra manera. Pueden agradar a Dios, pero si quieren agradar a Dios de verdad, entonces tienen que entregar su vida y matar a mucha gente. Eso es un pacto que ellos hacen, pero claramente es un pacto errado, ¿verdad? Pero ellos se toman tan en serio esa creencia que ellos les enseñan que la verdadera gloria está en morir por la causa. La verdadera gloria es entregar su vida en sacrificio y que su muerte es más poderosa aún que la vida misma. Eso le enseñan a los musulmanes. Ellos no se agarran en juego su creencia. Ellos no están jugando a ser musulmanes. Hay muchos cristianos que juegan a ser cristianos, pero ellos no. Ellos tienen un pacto de inmolación. Ellos dicen, yo me inmolo, yo muero por la causa. Es impresionante, pero lo hacen. Pero la Biblia sí nos habla de ciertos pactos que son pactos que Dios mismo instituyó. Hay un pacto entre David y Jonatán. Algunos pueden saber de esta historia que David todavía no era rey, no estaba coronado, pero ya había vencido a Goliat y era famoso porque había vencido a un gigante que lo superaba el doble de su estatura. Y Jonatán era el hijo de Saúl. En ese momento Saúl empezó a sentir como una cierta envidia, cierto odio por David, porque la gente cantaba, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Tomando en cuenta que David había matado a un gigante, que nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante, solamente David. Pero Jonatán y David hicieron un pacto. La Biblia dice que hicieron un pacto. La Biblia dice que después que Saúl habló, dice 1 Samuel 18, 1-4, el alma de Jonatán se unió con el alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Jonatán se lo juró y lo hizo saber a David, entregándole su manto, su armadura, su espada y su arco y su cinturón. Le entregó 5 cosas. Jonatán le hizo saber a David que su alma estaba ligada a él y que el pacto era verdadero. ¿Cómo? Le entregó su manto, su armadura, le entregó su espada, su arco y su cinturón. Le entregó 5 cosas. Y cada una de estas cosas tiene un significado. El manto era honor, porque el manto que tenía Jonatán no era cualquier manto. Era un manto de príncipe, un manto de realeza. La armadura que él le dio no solamente era protección, significaba fuerza, porque era la armadura de la realeza. El cinturón que le dio representaba autoridad, porque era el cinturón de un príncipe, no cualquier cinturón. Entonces, Jonatán lo que hizo fue reconocer la grandeza de David. Le dijo, mira, vamos a hacer un pacto. Mientras yo esté vivo, yo te voy a proteger. Le dijo Jonatán a David. ¿Por qué? Porque Saúl quería matar a David. Saúl quería matar a David. Jonatán le dijo, yo me enfrentaré con mi propio padre, el rey, por el pacto que tú y yo hicimos. Y David también hizo un pacto con él. Bueno, la historia cuenta que pasaron muchos años, Saúl muere, Jonatán muere también, pero David se acordó del pacto que le hizo a su amigo. El pacto era que iba a cuidar de él y de su linaje. Y se acordó de Jonatán y dijo, hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar. Alguien que sea familia de mi amigo Jonatán, con el cual yo hice el pacto, el juramento. Y dijeron, sí, hay un muchacho que se llama Mefibosé que está en Lodebar. Y Jonatán cumplió el pacto y mandó a llamar a Mefibosé de un barrio de muerte y lo sentó a la mesa del rey. David hizo eso por su amigo Jonatán. Eso es lo que cuenta la historia. Pero la Biblia dice
que Jonatán amó a David como a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que reflejó el amor de Dios, mostrando lo que él después nos enseña. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, los pactos humanos muchas veces reflejan lo que Dios ya nos enseñó. Esto fue un pacto que hicieron dos seres humanos, hizo David y Jonatán. No solamente fue un acuerdo entre dos hombres, no solamente fue sentimiento, emoción, sino que lo cumplieron. Ellos reflejaron el amor y la fidelidad que Dios mismo siempre nos quiere enseñar, ¿verdad? Ahora, déjenme decirle, o déjenme llevarle a algo más profundo todavía. Siempre que los siervos del Señor se iban a escribir o hacían su presentación, decían, por ejemplo, Pablo escribía en Romanos 1:1, dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero los otros también decían lo mismo. Pedro, usted lee, Pedro escribe, Pedro, siervo de Jesucristo y apóstol. Santiago, Judas, todos se identificaban así, como siervo de Jesucristo, siervos, los siervos, ¿verdad? Pero es nuestra traducción que dice siervo, nuestra traducción en español, porque ellos en griego todos usaban una sola palabra y no era siervo. La traducción literal de la palabra doulos, que era griego, era la misma palabra que ellos usaban, significaba esclavo. Ahora, no era esclavo como los esclavos que no tenían autonomía, no tenían derechos, no. Esclavo de Cristo era el mayor honor que se le podía dar a un ser humano. Un ser humano, el mayor honor que puede recibir es decir, soy esclavo de Jesús. Y ellos lo hacían así. Los apóstoles se presentaban como esclavos. Ellos no decían, yo, Pablo, apóstol, arcángel, superintendente. No, ellos no decían eso. Ellos decían, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ustedes pueden buscar la palabra exacta. Romanos 1:1 dice, Pablo, doulos de Jesucristo. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, doulos de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, doulos y apóstol de Jesucristo. Y la traducción literal de doulos es esclavo, no siervo. Hay una razón por la cual no usaron esclavo y usaron siervo. Cuando tradujeron el griego al español y al inglés, en la Reina Valera o la King James, los traductores dijeron, no podemos colocar esclavo. ¿Por qué? Porque van a recordar la opresión colonial, cuando habían esclavos, entonces se van a agarrar de ahí para hacer más esclavos. Si ellos eran esclavos, entonces nosotros también podemos ser esclavos. ¿Y qué querían enfatizar? El servicio voluntario, por eso colocaron siervo en vez de esclavo. Y también querían darle elegancia lingüística. Siervo del Señor sonaba más honorable que decir esclavo de Jesucristo, ¿o no? Entonces esa es la razón por la cual en vez de decir Pablo, esclavo de Jesucristo, colocaron siervo. Pero la palabra era esclavo. Entonces aquí está lo interesante. Hay una diferencia. En la antigüedad allá en Israel, la antigüedad hebrea y grecorromana, el siervo servía con dignidad. Era leal, tenía honores y también le pagaban un salario. Era un siervo, pero le pagaban. El esclavo no. A diferencia del esclavo, el esclavo era comprado, heredado o endeudado. O sea, yo podía agarrar mi esclavo y se lo podía vender a David pequeño que tiene dinero. Yo se lo podía vender a él. O yo se lo podía heredar también, el esclavo, porque era mío. Es como yo agarrar mi carro y heredárselo a Dayana. Yo podía heredar mi esclavo. No tenían derechos, no tenían nada, no tenían autonomía propia. Pero Moisés, en la ley, le daba protección y le decía, ustedes van a ser esclavos, pero solamente por 7 años. Al 7º año ya ustedes son libres. Yo lo podía heredar mientras él cumplía sus 7 años. O sea, si yo tenía un esclavo y yo lo quería vender, tenía que estar conmigo 5 años y le quedaba 1 año más de esclavo. Yo lo podía vender, mira, a él le queda 1 año más, te lo vendo para que te siga 1 año, ¿verdad? Pero fíjense, aquí hay algo lindo, que él podía quedarse con su amo por amor. Él podía ser un esclavo, él podía decir ser un esclavo, pero por amor. O sea, a él se le cumplía su tiempo de esclavitud, que eran 7 años, y él podía decir, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí con mi amo. Entonces, él decidía ser un esclavo por amor. Y hacían 2 cosas. Una, lo sacaban a la luz pública, enfrente de la casa, enfrente de un posta. Y 2, le hacían un agujero en la oreja. Entonces, todo el mundo ya sabía
que esa persona iba a seguir siendo esclavo, pero por voluntad propia, no porque alguien lo compró. Todos sabían que tenía un agujero y que lo que hizo públicamente era que él amaba tanto a su amo que le decía, yo sé que me puedo ir, pero yo no me quiero ir. Yo quiero quedarme aquí contigo, así que no me pidas que me vaya. Ahora yo soy esclavo, pero por amor. Eso es lo que hacía. Entonces, cuando Pablo se presentaba a sí mismo como yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, estaba diciendo, yo amo tanto a mi Señor que yo soy esclavo de Él. No tengo autonomía propia, mi voluntad está rendida 100% al Señor. Vivo totalmente para Él. Eso es lo que decían todos los apóstoles, decían lo mismo. Yo, Pedro, esclavo de Jesucristo. Incluso María usó la misma palabra, doulos. Yo, María, esclava del Señor. Todos decían lo mismo. Entonces, estas personas que eran esclavas hacían un pacto con su amo. Ellos decían, yo sé que me puedo ir, pero yo hago un pacto contigo públicamente. Ve, busca lo que vas a buscar, la cosa puntiaguda esa, hazme un agujero en mi oreja enfrente de todo el mundo, para que ellos sepan que yo decidí quedarme contigo. Yo hago un pacto de quedarme aquí, no por miedo, no porque no pueda hacer mi vida, sino que yo te amo tanto que yo no quiero irme de tu casa, yo quiero ser parte de tu familia. Y usted puede decir, bueno, pero esto es demasiado radical. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros seamos esclavos de Él? No, Él no quiere, Él quiere que nosotros decidamos ser los esclavos de Él. Eso es lo que los discípulos nos enseñaban a nosotros. Y no es humillante, porque es un pacto de amor. El esclavo hace un pacto de amor. Él no nos somete por miedo, sino que nosotros por gratitud propia decidimos serlo. Tenemos la libertad, tenemos una verdadera libertad, pero nosotros decidimos ser esclavos de Él. Ahora usted puede decir, pero ¿cómo esclavo? Bueno, siempre vamos a ser esclavos de algo. Según la Biblia dice que antes éramos esclavos del pecado, dice la Biblia. Éramos esclavos del egoísmo, del miedo, de tantas adicciones, pero ahora tenemos la libertad de ser esclavos de Él. No es una carga, sino un privilegio. Vivir para aquel que dio su vida por mí. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, los apóstoles nos enseñan un principio eterno. Los apóstoles nos enseñan que no somos dueños de nuestra vida, somos propiedad de aquel que murió por nosotros. Somos esclavos del Señor si lo decidimos así, si lo decidimos nosotros mismos así. Porque Él dice, yo morí por ti, yo pagué por ti, yo te compré con precio de sangre, ahora tú decides si eres esclavo por amor. Tú decides si vas a ser mi esclavo por amor o no. Y esta es la diferencia de vivir esclavo al pecado y el vivir esclavo a Jesús. Que el pecado te esclaviza para muerte. Pero Jesucristo te lleva a la vida eterna, te da una vida eterna. Cristo nos da una vida eterna cuando nosotros somos esclavos por Él. Entonces todo lo que hemos visto hasta aquí apunta a un pacto mayor. Mire, todo lo que hemos visto hasta aquí nos apunta al pacto que hizo Jesús. En el Antiguo Testamento, algunos de ustedes saben porque lo hemos visto en el discipulado, ellos hacían pactos de sangre o sacrificaban corderos, sacrificaban animales para apaciguar temporalmente la ira de Dios o para pagar temporalmente el pecado. O sea, para pagar el pecado. ¿Cómo lo pagaban? Sacrificando a un animal. Podían ser toros, podían ser corderos, podían ser, cualquier tipo de esos animales que fueran puros y limpios, ¿verdad? Pero Jesús en Mateo 26, 28 dice, ¿qué hizo Él? Él dice que ya se iba a acabar estos sacrificios. ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios de animales que hacían eran simplemente una sombra, era un anuncio, era una preparación para el sacrificio real. Eso es lo que era. Y Jesús nos dice en Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre, o esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese día Él agarró una copa de vino y dijo, esta es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pero no iba a ser como antes, que yo hacía un sacrificio en la mañana y en la noche, todos los días, para pagar sus pecados. Un sacerdote lo hacía una vez al año, en el lugar santísimo, para cubrir los pecados del pueblo. Pero Jesús estaba diciendo, ahora yo voy a morir, pero para que sea un sacrificio eterno. Una vez y ya.
porque una vez que muera el Cordero Eterno, es más que suficiente. Y eso fue lo que hizo el Señor. Cuando Él murió, Él no solamente derramó unas cuantas gotas, sino que derramó su vida completamente por nosotros. La Biblia dice que cuando Él estaba en la cruz y el romano le metió la lanza en el costado, de Él brotó agua. Científicamente, se dice que cuando una persona ya no bota sangre y bota agua, es que ya no queda ni una gota de sangre en el cuerpo. Y cada ser humano tenemos unos 4 a 5 litros de sangre, depende del tamaño. Él derramó sus 4 litros de sangre, o sus 4.5 litros de sangre, por nosotros. Cada gota de su sangre fue derramada por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos y para romper ese velo, esa separación que estaba entre el hombre y Dios. Había una separación. Él rompió ese velo. Cuando Él pagó por nosotros, entonces ahora nosotros tenemos el acceso al trono de la gracia, tenemos acceso a su presencia y ahora el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Eso fue todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él no solo derramó unas gotas, como le dije, sino que Él derramó su vida. Él llevó este principio al máximo nivel. Él dijo, yo hago un pacto con ustedes, un pacto de sangre. Y ya no necesito un documento, firmar con tinta. Yo no le voy a meter un agujero en sus orejas, no le voy a abrir un hueco en sus orejas, sino que yo derramando mi vida en la cruz, los compro con precio de sangre. Los compro totalmente. Ahora, algo muy importante de los pactos, algo muy importante, tremendo detalle, que los pactos no solamente es un papel que se guarda en un cajón, los pactos en la actualidad, sino que requieren una respuesta. Los pactos requieren que nosotros respondamos. O sea, siempre es un acuerdo de dos. En la antigüedad era el amo con el esclavo. El esclavo le decía, por favor, no me pidas que me vaya, yo te amo. Yo ahora soy esclavo por amor. Y el amo decía, está bien, quédate conmigo. Eran dos. Entonces, el Señor hizo su parte, Él murió por nosotros, pero Él requiere una respuesta. ¿Cómo vamos a responder nosotros al sacrificio, al pacto que Él hizo por nosotros? Deberíamos responder ¿con qué? Con fe, con arrepentimiento, con gratitud, con consagración total, todos los días. La Biblia dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos todos los días como un sacrificio vivo. Yo sé que algunos me están mirando como que ya, este hombre predica bien, pero está como medio loco ya. Emanuel, todos los mensajes que antes traía eran más bonitos. Pero la verdad es que esta es la verdad. Si Cristo lo dio todo por nosotros, nosotros deberíamos darlo todo por Él también. Y no es para menos que gente que tiene religiones, que aparte que son religiones, no son la verdad, entregan su vida por cosas que no son verdad. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la verdad? Que tenemos al único hombre que murió pero resucitó por nosotros. A diferencia de todas las demás creencias. Por ejemplo, los musulmanes creen en Mahoma, pero ellos saben muy bien que Mahoma está enterrado allá en la Meca. Ellos saben que está enterrado. Jesucristo no lo enterró nadie, resucitó. La muerte no pudo con Él. La muerte no pudo resistir tanto poder. La tumba no pudo con Él. Era demasiado poder para la tumba y por eso Él resucitó. Entonces, Él no firmó un contrato con tinta, sino que Él firmó ese contrato, con su propia sangre. Él nos pagó y nos compró con su propia sangre. ¿Y cuáles son los beneficios de ese pacto? Bueno, perdón total, eterno, acceso a la presencia de Dios como antes era, una nueva vida en Él, identidad y herencia eterna. Porque ahora Él nos exalta a ser llamados hijos suyos. Ahora Él nos exalta a la máxima, al máximo nombramiento que Él nos puede dar. Hijo de Dios. Y todo aquel que cree en Él, el Señor le dio la potestad de ser llamados hijos de Él. El Señor nos elevó a lo máximo. Entonces, el Señor hizo todo esto por amor a nosotros, pero Él espera una respuesta a ese pacto. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Yo hoy, con esta palabra, yo lo que traje fue una invitación a consagrarse para Él, un compromiso verdadero. Responder en adoración al Señor, al que murió por nosotros. Y esa era la palabra. Pónganse sobre sus pies y sigamos adorando al Señor. Hoy quiero que
recordemos el sacrificio de nuestro Señor. El Señor Jesús un día murió por nosotros, pero también el Señor Jesús en su última cena nos dijo que recordáramos siempre, cada vez que pudiéramos, lo que Él hizo. Que Él murió, entregó su sangre por nosotros, entregó su cuerpo por nosotros. Y lo hizo para que pudiéramos tener otra vez acceso al Padre. Por eso es que Jesucristo es el camino al Padre.